En los últimos días se ha generado una fuerte conversación en los medios dominicanos luego de varias declaraciones de Fausto Mata sobre el contenido de Santiago Matías, lo que ha provocado múltiples reacciones en redes sociales. Lo que comenzó como una opinión directa terminó generando una polémica que ha ido creciendo con el paso de los días. Todo inicia cuando Fausto Mata expresa su punto de vista sobre el tipo de contenido que se está realizando en el proyecto de Santiago Matías. ¡Diablo! Con tanta bulla que se le hizo al planeta a los foques, ¿quién me iba a decir que el planeta de los foques era un olifán? Nada más culo que se ve ahí. ¡Diablo, qué apretado! En esta época. Óyeme, el planeta de los foques es un olifán. Dice que para ponerse el micrófono, la mujer enseñando el culo. ¡Dios! Como se puede escuchar, se trata de una crítica directa al tipo de contenido, lo que marcó el inicio de esta conversación. Aunque es una opinión personal, fue suficiente para generar múltiples reacciones en redes. Más adelante, Fausto volvió a referirse al tema en un programa de televisión donde amplió su punto de vista. Veamos. ¿De quiénes tú sospechas detrás del hackeo? Eso es a los foques, eso es claro que es a los foques. Y me siento orgulloso de ser el dominicano en este terreno donde a los foques le tiene miedo. Un carajo con un celular que me lo dio Rapicel, que yo ni siquiera compro un celular de ese nivel porque no tengo ese dinero para comprar un celular de ese nivel. No le quita ni le bloquea cuenta a nadie en este país y me bloquea la mía. Yo me siento orgulloso de que a los foques, con tantas cosas que tiene, con tantos proyectos que tienen, dedique tiempo para activar su gente, a Tolentino, al hermano de Tolentino y esa gente que se encarga. Son las monedas que creen que van a vivir siempre en el edificio rojo. En este año le va a pasar algo a los foques. Yo no soy culpable de lo que te va a pasar. Eres el culpable de lo que te va a pasar. Ojalá que nadie, querido tuyo, familia tuya, nadie esté cerca de ti, pero te va a pasar algo tan chulo para mí, porque yo me voy a alegrar de lo que te va a pasar y no tiene que ver con la muerte, porque hay cosas que pasan en la vida que son peores que la muerte. Entonces, te deseo que te pase lo que te va a pasar, porque no puedo ser hipócrita. Quiero que te pase lo que te va a pasar y te va a pasar. Y tú mismo en estos momentos estás construyendo lo que te va a pasar. Mira qué dice él. Que la persona que si a él le desviven un niño, él manda con dinero a quitarle o desvivir a otra persona. Pregunto yo a los foques, ¿tú entiendes realmente, piensa o asume o entiende o calcula lo que tú dijiste? En este punto se puede notar una postura más desarrollada sobre el tema, lo que contribuye a que la conversación continúe creciendo. Posteriormente, Fausto Mata también participa en una llamada en un programa en vivo, donde vuelve a tocar el tema. Que está bloqueando y quitando y jodiendo. Se va a joder, coño, las redes dominicanas y va a quedar en manos de este bipolar, de este anormal, de este psicópata. Porque eso es lo que él es, un psicópata. Y mira, te voy a decir una cosa, papá Dios está ahí arriba. Y tú sabes, mira, quiera Dios que lo que le va a pasar a Santiago Matías, gente querida de él no están al lado de él. Quiera Dios que si algún daño tiene que caerle, tiene que caerle a Santiago Matías, que le carga a él solo, pero que gente, que tercero no se vean involucrados en lo que le va a pasar en menos de un año. Pero Fausto, es bueno aclarar esto porque se puede entender que es un deseo tuyo y yo sé que tu corazón... No es un deseo, pero cuando yo veo una película yo quiero que el malo muera. No, pero Cuando él lo dijo claro, yo quiero que el malo muera. ¿Quién tú quieres, Guasón? Aquí se puede ver cómo el tema sigue generando conversación en distintos espacios, manteniéndose activo dentro del debate público. Por otro lado, Santiago Matías también ha estado en el centro de la conversación debido a otras declaraciones fuertes que han circulado recientemente, aunque no están directamente relacionadas con las palabras de Fausto Mata. Pero adivinen, el día de hoy, Antonio España y su hermana reenvían el caso del Jet Set con 236 muertos.
Reenviaron. Son abusos. No han pisado la cárcel personas que sabían que un techo se iba a caer. Porque hay mil evidencias. Que le pido a la señora Melba Grullón, mi gente del Banco Popular, Mármol, llámame ya si llegó el don, por favor, José Mármol. Pido a mi gente del Banco Popular que murieron gente valiosa, Eduardo Estrella. Usted no tiene valores, jefe. Mándalo a asesinar para allá. No. Mándalo a matar. A mí el que un hijo por negligencia me mata un hijo. Yo con cuarto se murió. Usted fue presidente del Senado, ministro de Obra Pública. Mándalo a asesinar. $1 milloncito que usted lo tiene, mándalo a asesinar. Porque no va a haber justicia. Una granada así, que se vayan con toda la seguridad juntos. Pero yo no quiero chipar. Si ustedes ven los policías que tienen para cuidar a esos pendejos, eso da pena aquí. Policías que pudieron ante la calle por evitar los atracos. Policías que debieron de cuidar a un camionero que murió de una puñalada aquí desangrado y pidiendo ayuda. Entonces esa ley de libertad de desinformación, que mandaron un funcionario a España a un congreso para esa mierda, para sancionarnos nosotros, a joder. Porque la ley de Asigún aquí no va a joder a mucha gente. Yo tengo mi cuarto, yo me puedo ir de aquí y le dejo el país a ustedes, lo lleva el diablo. No. Como se puede escuchar, se trata de declaraciones intensas que han generado debates en programas y redes sociales, aunque este fragmento no responde directamente a Fausto Mata, sí forma parte del contexto general en el que se está desarrollando toda esta conversación mediática. En medio de toda esta situación también han surgido voces externas que aportan otro punto de vista sobre lo que está ocurriendo. Pero a lo foque, te voy a hacer una pregunta, hermano. Tú te estás volviendo loco, ¿eh? ¿Qué pasó? Pero yo oí un audio ahí que a lo foque está tocando fondo, hermano mío. ¿Qué pasa? Tú estás en medio de otro de tus éxitos, hermano. ¿Cómo va a ser que tú vas a hacer un audio así, desafiante, maldiciendo? Sequilloso. Pero por Dios, el grupo que está contigo, hermano, aprenda a dejar pasar. Te están provocando para que fracase. Te están provocando porque saben que tú estallas. Pero, hermano, por Dios, ponte para tu vaina. Un hombre que está en reuniones con la embajadora de Estados Unidos, que hermano, que usted está a otro nivel ya. Deje pasar bola y extrae. Usted está a otro nivel. Usted está reunido con la embajadora de Estados Unidos, que se está reuniendo con la prensa, y con el primero que se reunió fue contigo, Santiago. Te dio la categoría 1A en el país. La embajada de Estados Unidos. El primer periodista con el que se reúne es contigo. Este tipo de intervenciones reflejan una postura más enfocada en bajar la intensidad del conflicto y evitar que la situación siga escalando. En resumen, lo que comenzó como una opinión terminó convirtiéndose en una conversación amplia dentro de los medios y las redes sociales, con diferentes posturas, reacciones y puntos de vista. Este tipo de situaciones demuestra lo rápido que puede escalar un tema cuando involucra figuras públicas. Y más allá de quien tenga la razón, lo que realmente marca la diferencia es cómo se manejan este tipo de situaciones frente al público. Esto ha sido Crónicas Urbanas. No olvides suscribirte, compartir este video y darle like. Nos vemos en el próximo video.